pero mucho mejor que Janet. Es tan fea. Celeste, el que vamos a ver era lo que no se queda ahora. ¿De verdad crees que vas a poder aprender toda la hora sin equivocarte? ¿Qué estás insinuando, Mauro? ¿Que no soy lo suficientemente inteligente como para aprenderme una línea y hacer el papel? Sabemos que Celeste, tú eres muy lista, pero la inteligencia no es tu fuerte. La persona ya fue mucho mejor que la mía. Así que la competencia es reñida. Ella tiene la inteligencia y tú la belleza. Eres de colmo, Mauro. ¿Cómo puedes decir que esa fea es más inteligente que yo, que soy única? ¿Eres única? Es indiscutible. Nadie la ve se va a poder parecer a ti. Pero la inteligencia no. Si te cosas una sola se usar la calculadora o los dedos. Mira, Mauro, ¿sabes? Hola, ¿interrumpo? Siempre niña, como se evita que existas. No te preocupes, Janet. Tú también tienes que elegir tu vestuario. Vas a disfrutar de tu trabajo. Hazlo rápida, fea, que no quiero estar aquí contigo. Saldré de regreso cuando te vayas, aunque necesitas un milagro para quedar tan bonita como para ganarme, pero aunque eso nunca va a ser. Lo sabes, ¿verdad? Mauro, vamos, dejamos esta fea de por un milagro. Celeste tiene razón. ¿Cómo voy a lograr verme tan bien como ella? No creo que gane su papel. ¿Qué pasa? No puedo darme por vencida sin intentarlo. Haré mi mejor esfuerzo. Buscaré consejos en internet y trataré de hacer mi mejor trabajo. Chica, ya puedes salir. Primero veré a Celeste. No tenéis que repetir el diálogo. Solo tenéis que pararos aquí y dar un par de vueltas para ver vuestro lugar. Te ves muy bonita, pero si te pudieras aprender el diálogo, sería la excepcional. A ver qué habrá hecho. Veamos con qué sale esa fea. Oh, Janet, ¿eres tú? ¿Quién si no? Estás fenomenal. Te ves guapísima, ya lo tengo que decir. El papel es para ti. ¿Cómo? ¿No le puedo dar el papel a ella, que es la fea? Sí puedo hacerlo. Hoy Janet nos acaba de demostrar que una mujer inteligente puede encontrar la belleza, pero que una mujer que tiene la belleza no puede encontrar tan fácilmente la inteligencia. El papel es para ti. En la fiesta estará el chico que le ha gustado desde el primer día.
no tengo ni altura. ¿No ves que tengo que utilizar estos tacones? Y eso, aunque son incomodísimos, pero intento verme como Carla, Jessica, María Joaquina. Ellas sí son altas y esbeltas, y siempre saben que por eso. Ay, no, chica, tú lo que eres muy envidiosa, ya me estás cansando. Es que es así, debo de hacer ejercicio y dejar de comer. ¿Sabes qué? Pues si tú lo que quieres escuchar son tus defectos, ¿no? Pues te ayudaré. Creo que necesitas entrar a hacer ejercicio, porque tu trasero es, digamos que simple. Tampoco es así, a mí me gusta mi trasero. Y creo que necesitas un corte de pelo porque siempre lo usas tan largo y eso no está de moda. No, a mí me gusta cómo se ve mi pelo así. Y creo que unas energías no te vendrían tan mal porque digamos que tus ojos son feísimos. Pues no, chicos, si supieras que me he mirado por las calles y me han dicho que soy linda, ay, espejito, tú como que necesitas una gafa. Y ni se te ocurre ponerte el vestido negro con flores, porque si hace que se te vean las piernas flacas como las garzas. Porque las garzas y tú las ganas a las garzas con esas piernas tan flacas que tienes. Yo amo mi pierna, y ahora que lo hice, ya encontré qué vestido ponerme, el negro de flores, y ya sé qué zapatos combinan con este vestido. Parece que Sofía le haya sentido su repagada. Ya no le parecía que era tan gorda, tan simple ni tan chiquita como le creía antes de su conversación con el espejo. Sofía tuvo un encuentro con su realidad. Creo que todo lo que veía como defectos comenzaron a ser virtudes para ella. Curiosamente, nuestro querido espejo no volvió a hablar con Sofía y ella no le extrañó. Quizás fueron sus pensamientos quienes hablaron todo el tiempo. No lo sé, pero quien quiera que haya sido, ha logrado un verdadero cambio en ella. Con que sin trasero, piernas de garza y ojos feos. Pues mira, espejito, avísame cuando pase alguien por aquí y me supere. Creo que muchos necesitamos a un personaje como el espejo en nuestras vidas, que nos permita ver cómo realmente somos. Hace días Medina nota muy callada y un poco triste a su hija. Buscando levantarle el ánimo, intenta iniciar una conversación. Hija, ¿me vas a acompañar a la fiesta del trabajo, verdad? Te vas a divertir, va a tocar esa samba que te gusta. No, mamá, yo no voy a ir y no insistas. ¿Cómo que no vas a ir? Pero va a Juan y Lucía y los amigos y los hijos de mi compañera que te quieren ver después de las vacaciones. Eso lo dices por compromiso, porque ¿Iban a estar con la persona más aburrida fuera de hablar del mundo? Medina está sorprendida. Nunca había escuchado a su hija hablar así de ella misma. ¿Por qué dices eso? Pues nada, mamá, ya está, déjalo. Al día siguiente, Mara está haciendo una entrevista de su cantante favorita. Mara, ¿qué es eso que me contaste ayer? Mara no quiere hablar del tema con su madre, pero sabe que no va a dejar de insistirla hasta que le cuente lo que le pasa. Dice Lucía y Fernanda, mis compañeras nuevas, las que pidieron el pase desde la otra semana. ¿Sí? Siempre me cargan y se ríen de mí delante de todos. Dicen que soy aburrida, tengo gustos antiguos, me gusta leer. Pero hija, no me digas nada, mamá. Debe ser así. Esta hace pocos días y en la escuela ellos son súper populares. Saben todo lo que está de moda y lo
daño. Yuri, no quiero un té, te pedí un café. Por eso, pero como el café es dañino para la salud, yo le traeré un té. Es más saludable, no se hable más. Ya vengo con su té. Yuri, no quiero un té, ve a la cocina y tráeme un café. Ok, no se altere, pero cuando empiece a sentirse mal, no diga que no se lo advertí. Uno aquí trata de ayudar, pero... Yuri, al café. Ya voy, qué falta de paciencia. Buenos días, amor. ¿Cómo dormiste? No, mi vida, rompete toda la noche. Orlando, pero si yo no ronco. ¿Que no ronca, dice? Señora, si usted duerme en ese cuarto, yo no creo que hay un oso dentro. Yuri, ¿a ti quién te ha preguntado? Nadie, pero como soy testigo, opino. Yuri, ¿por qué no vas a partir en el coche si no pone un buen lugar? Señor, yo no sé manejar. No me importa lo que te digo y punto. No agradecen. Uno los quiere como si son de su familia y ellos malagradecidos. No agradecen. ¿Y Zaira, aún no se ha levantado? No, aún no se ha levantado. Siempre he sido muy perezosa, pero últimamente duele mucho. ¿Estará enferma? Preguntaban por mí. Hija, ¿estás enferma? Duermes mucho. No, mamá, no estoy enferma, es normal, estoy cansada. Claro, es normal. En su estado se duerme mucho. ¿Cuál estado? Ah, es que no lo saben. Yuri, cierra la boca que nadie está hablando contigo. Yuri, Orlando te preguntó, ¿cuál estado? Señorita Zaida, ¿y para cuándo va a dejar la noticia? Sus padres tienen derecho a saber que serán abuelos. ¡Que seremos qué! ¡Zaira! ¿Qué es eso? Y me llame donde no me llaman. Soy muy discreta, pero esa niña tenía que hablar.